Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Emiliano Vicio, soy director médico global de MSD para la línea terapéutica de HIV. Les queríamos primero agradecer a todos ustedes por estar aquí en nuestra sesión. Quería agradecer también a los organizadores del taller, a Carlos Beltrán, a María Marta, Greco, a Isabel, a Alejandro, por habernos dado este espacio, que es un placer estar compartiendo esta tarde con todos ustedes, gente amiga a la que quiero y admiro mucho. Y como les comentaba, vamos a dar apertura al simposio de MSD, que como ven ahí en línea con el leitmotiv de este taller, se trata de optimizar el manejo de las personas con VIH, específicamente en nuestra región, en Latinoamérica y en los países que la componen. Entonces, les voy a presentar, aunque ninguno de ellos necesita presentación, a nuestros tres ponentes, como ven ahí en las fotos de izquierda a derecha. Nos van a acompañar hoy el doctor Gustavo Lopardo. Gustavo, además de ser el presidente de la Asociación Panamericana de Infectología, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, es infectólogo en el Hospital Bernardo Jusay de Vicente López y trabaja en el Centro Estambulián. El doctor Alejandro Afani, Alejandro es el director del Centro de HIV, también en la Universidad de Chile. Y como los otros dos speakers, tiene múltiples publicaciones y es investigador principal en numerosos estudios. Y el final de la cereza de la torta es la doctora Isabel Cassetti, que también la conocen. Isabel es la directora médica de Heliosalud, es coordinadora médica del Centro Estambulián y es admirada, creo que por todos nosotros. La agenda de hoy, como ven ahí, va a empezar el doctor Alejandro. Alejandro nos va a hablar un poco de resistencia a los no nucleócidos, qué papel tiene la doravirina, qué características en relación a resistencia tiene la doravirina y cómo se compara con el resto de la clase, y nos va a dar unos datos de Chile. Después va a seguir Gustavo a contarnos específicamente la situación de la resistencia en Argentina y datos que él y su grupo recogieron sobre la resistencia de doravirina en ese país y cómo lo podemos implementar en la práctica clínica. Y por último, como les decía, la cereza del postre, que es la doctora Cassetti, nos va a contar unos casos clínicos, así que saliendo un poco de la resistencia, nos va a hablar cómo podemos, o cuál es el mejor lugar que puede tener doravirina para ayudar a maximizar la calidad de vida de las personas con HIV en nuestros países. Así que sin más, les recuerdo por favor los teléfonos, si los pueden tener en modo silencioso. Las preguntas, si las pueden guardar para el final de la sesión. Vamos a tener a los tres ponentes presentando y al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, o sea, guárdenlas para el final. Y con eso le voy a dar paso al primer ponente, que es el doctor Alejandro Afani. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Emiliano Vicio, a la doctora Griselda Hernández por la invitación a participar de este simposio junto a dos colegas, grandes amigos, y por supuesto tener la oportunidad de poder compartir con todos ustedes, amigos del Taller Latinoamericano de VIH. Bueno, a mí me correspondió referirme un poco a una puesta al día de la resistencia a los no nucleosídicos. Aquí están mis conflictos de interés. Y si miramos un poco la línea de tiempo, han pasado más de 35 años del desarrollo de los antirretrovirales, y donde los no nucleosídicos forman parte, aparecieron bastante después del año 87, que aparece el primero, que es análogo no nucleócido, y hemos avanzado bastante en adherencia, en tolerabilidad, en eficacia, en seguridad. Y los no nucleosídicos, aparece el primero de ellos el año 96 y el 98, que son los dos, porque de la virdina no la vamos a considerar, sino que nevirapina y efavirenz de primera generación. El año 2008 y 2011 aparece travirina y rilpivirina posteriormente, y finalmente doravirina el año 2018. Un poco para recordar que los no nucleosídicos, a diferencia de los análogos de nucleócidos que actúan como terminadores de cadena, los no nucleosídicos son moléculas que se unen en un bolsillo hidrofóbico cercano al sitio catalítico de la enzima, como ustedes ven acá, provocando, digamos, el corte de la polimerización. El mecanismo de resistencia de los no nucleosídicos, cualquier mutación que aparece en este bolsillo puede provocar resistencia por un mecanismo de inhibición alostérica en el cual no puede ingresar la molécula y continúa el fenómeno de polimerización.
Entonces, los de primera generación, como es el caso de nevirapina y efavirenz, son moléculas que son grandes y complejas, lo que hace que tengan pocos puntos de unión en este bolsillo y lo que hace que tengan una rápida emergencia de mutaciones, una baja barrera genética y baja robustez y una resistencia cruzada. Y en estos de primera generación, por ejemplo, nevirapina y efavirenz, las mutaciones que ustedes conocen, que es la más importante, como la K103N, la Y181C o I, la K101P, la L100I. Lo importante es que además estas tienen un poco de resistencia cruzada que se va acumulando y puede comprometer a etravirina, que es de segunda generación, y como ustedes saben, este está estudiado y de uso solamente en pacientes de fracaso virológico y puede comprometer el rescate después de usar estos análogos, de estos no nucleosídicos. Los de segunda generación son moléculas que son más pequeñas, que tienen una estructura mucho más flexible y les permite acomodarse de mejor manera en distintos puntos de unión en el bolsillo hidrofóbico, y eso hace que tengan una mayor barrera genética, una mayor robustez, una resistencia cruzada bastante menor. Y el tema de etravirina, que como ustedes saben son 17 mutaciones que tienen un peso específico, un peso que se suma para ver si es posible utilizarla o no, dependiendo de un score genotípico que ya ustedes conocen hace tiempo. Lo importante de esto es que tanto efavirenz, etravirina, nevirapina y rilpivirina comparten varias mutaciones en común, como en el caso de la Y181C, que es una mutación importante desde el punto de vista del compromiso, por ejemplo, de etravirina, como el caso de la M230L, la L100I, la K101P. Pero doravirina tiene un perfil completamente diferente a la anterior. Y como ven acá ustedes, en color turquesa está la molécula de doravirina. Esto se ve en plano, pero en realidad ustedes tienen que imaginarse lo que esto es tridimensional. Y la molécula de doravirina en turquesa tiene poca o nula interacción con regiones como la K101 o la E138 de la rilpivirina o la misma Y181C. Pero va por una vía totalmente distinta, que es la B106. Es esta posición realmente la importante para doravirina, la B106A y la B106M, es decir, cuando la valina se reemplaza por una alanina o por una metionina. Pero ojo, porque también es prevalente la mutación B106I, que es una isoleucina, pero esta mutación no tiene el impacto sobre la resistencia que tienen las otras dos, a no ser que vaya asociado a otras mutaciones de los no nucleósidos. Y ustedes ven acá, por ejemplo, que el efavirenz y la rilpivirina, si bien en la ruta de la resistencia parte, por ejemplo, con la L100I o la K103N y se desarrolla posteriormente la resistencia, en el caso del efavirenz, o la rilpivirina, que también, como ustedes saben, es otro de los que se usa en pacientes naive, la E138K o la K101P y posteriormente sigue el desarrollo de resistencia, a diferencia de doravirina, que como les que señalaba, que va por la vía de la B106A. Y si miramos desde el punto de vista de la potencia y barrera virológica, concentrándonos en este gráfico, pongamos el foco en los que están en color gris, que son los no nucleosídicos, doravirina presenta una mayor barrera genética, una mayor robustez y mayor potencia que los anteriores. Y si miramos y comparamos con las mutaciones y complejos de mutaciones, tanto con efavirenz, con rilpivirina o etravirina, ustedes ven la resistencia cruzada que hay incluso con lo de aquí está rilpivirina y efavirenz, que son de segunda generación. No obstante, doravirina tiene un perfil completamente diferente, único. Solamente la mutación Y188L es una mutación que comparte con los otros, pero es menos prevalente que los anteriores. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, al comparar con rilpivirina, que como les señalaba es otro de los inhibidores no nucleosídicos que se usa en primera línea, si bien ambos tienen obviamente acción sobre la cepa wild type, pero por ejemplo con la K101P o la Y181I o C se compromete de manera importante rilpivirina y más aún cuando va asociada con dos mutaciones y que no impacta sobre la eficacia y la susceptibilidad de doravirina. Entonces, doravirina, que inicialmente se llamó M1439, es una nueva generación de nucleosídicos con un perfil único de resistencia, activo contra cepas resistentes como la K103N, la Y181C, la G190A y la E138K de la rilpivirina. Tiene un bajo potencial de interacción con otros medicamentos, dosis única que puede ser usada con o sin alimento, presentación sola como doravirina de 100 miligramos como pifeltro o como un STR con tenofovir, disoproxil, fumarato y la amibudina como delstrigo.
Además de haberse demostrado en los estudios pivotales su favorable eficacia e impacto metabólico y su perfil superior neuropsiquiátrico sobre efavirenz. Ahora, en los estudios pivotales que dieron pie a la aprobación de doravirina en pacientes naive son los estudios que ustedes ya conocen, el Drive Forward y Drive Ahead, donde se comparó con darunavir y efavirenz respectivamente. Y lo interesante es ver que desde el punto de vista de la resistencia, hubo 7 pacientes que tuvieron fracaso virológico con resistencia de 747, lo que representaba un 0,9%, y de estos 7 pacientes, 5 pudieron ser rescatados con etravirina por no compartir o no tener resistencia cruzada. Ahora, lo interesante es que mucho tiempo después se analizaron a la semana 96 y 192, es decir, 4 años de seguimiento. Y recordemos que estos estudios hasta la semana 96 iban en estas dos ramas comparados con darunavir y efavirenz, pero posteriormente y hasta la semana 192 todos pasaron a rama en la fase de extensión con doravirina. Y si miramos, estos 7 pacientes posteriormente en la semana 48 y la 96 se suma un paciente, después 2, y en la rama final donde se suman los otros se suman 3. Es decir, para resumirlo esto, 16 pacientes sobre 1.249, es decir, un 1,3% de fracaso virológico con resistencia, algo similar a los estudios, a la resistencia en los estudios con inhibidores de la integrasa. Y principalmente con la B106A y posteriormente desarrollo de las otras mutaciones. En el estudio, esos son los 2 estudios de pacientes naive. El estudio de pacientes en switch es el estudio Drive Shift, en el cual pacientes virológicamente suprimidos pasaron a doravirina con tenofovir disoproxil-fumarato y lamivudina, y en ambos, tanto la evaluación a la semana 24 y 48, la eficacia fue sobre un 90% y sin desarrollo de resistencia en ninguno de los casos. En cuanto a resistencia transmitida, bueno, hay varios estudios, pero aquí yo busqué algo que eran muy significativos en cuanto al N. Y ustedes ven, por ejemplo, este estudio en Estados Unidos, más de 36.000 pacientes entre 2013 y 2016, la resistencia transmitida en general a cualquier antirretroviral de un 19%, pero principalmente mantenida a expensas de los no nucleosídicos por la K103N y principalmente por la Y181C. Y lo que es la doravirina, algo más parecido a lo que es los inhibidores de la integrasa. Este otro estudio de prevalencia de la database ARCA, más de 1.500 pacientes en Francia, Italia y Grecia, ustedes ven que doravirina resistencia transmitida de un 1,4%. Algo similar también a lo que estábamos hablando del inhibidor de la integrasa. Algo totalmente distinto al resto de los no nucleosídicos. Y este estudio es un estudio nuestro que la doctora Valeria Palma realizó como parte de su tesis, que fue publicada por nuestro centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con el doctor Pablo Ferrer, a cargo del Laboratorio de Medicina Molecular. Y ustedes ven que en nuestro país, que este fue el último estudio que hay en Chile, de 10,45%, y el 9% era por los no nucleosídicos, pero a expensa de la K103N. Y si miramos específicamente doravirina, era la B106A y un paciente con la G190E, es decir, 1,8%, algo similar a los estudios que le estaba comparando. Entonces, como resumen de este punto, es un perfil único de resistencia que presenta una mayor barrera genética y robustez que rilpivirina, efavirenz y etravirina, que tiene actividad sobre las cepas de K103N, la Y181C, la G190A y la E138A y K, y también como complejos mutantes de ambas mutaciones, y que tiene una vía totalmente distinta que va por la B106A, pero también está la Y188L, la M230L y otras que son menos prevalentes. Solo mostrarles estos 3 ejemplos. Estos son pacientes que estaban con viremias de bajo nivel, estando con efavirenz, y ustedes, cuando se hizo la genotipificación, aparte de la M184B, tenía 2 mutaciones TAM1 y tenía la K103N y la G190A, resistencia casi completa a la transcriptasa reversa y solo susceptible a etravirina y doravirina. Este otro paciente con 442 copias, estando con efavirenz, también la M184B, la K103N y la K101 con 3 sustituciones, la P, la Q y la T, y resistencia completa a los no nucleosídicos, dejando susceptible solamente a doravirina.
Y este otro paciente también estaba con 100 copias, este paciente persistentemente en viremes de bajo nivel, con la M184B, 2TAM1, la K103N y la E138Q. Con esto termino diciéndoles en realidad que doravirina vino a renovar, a refrescar, a reinventar a la familia de los no nucleosídicos, cuya eficacia, tolerabilidad y seguridad fue demostrada en los estudios pivotales, y que tiene una mayor barrera genética y una menor resistencia transmitida que los anteriores, y cuyas características actualmente le han permitido proyectarse más a futuro, combinada con otras drogas, como es el caso de islatravir, que está en investigación, que es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, así que vamos a ir escuchando también de doravirina acompañado de otras moléculas. Y finalmente los que se queden, dejar los invitados que vayan al sur, a las Torres del Paine en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Doctor Lopardo. Buenas tardes. Realmente un placer siempre participar de los encuentros de Vila y el agradecimiento por esta invitación. Una reunión muy latinoamericana. Hoy que me toca presidir la Asociación Panamericana de Infectología, realmente disfruto de que podamos compartir eventos como este y mi agradecimiento a Merck, Emiliano, a través tuyo. Realmente es un gusto. Y es común decir, esta es una mesa de amigos, pero esta es una mesa de muy amigos míos, todos. E incluso la doctora Isabel Cerecita Cassetti, como la llama, cereza, esa es nueva, María Marta, a partir de ahora sos la cereza del postre, esa. Cherry Cassetti, coloradita esa, así que ya está. Como recién decía Emiliano en la introducción, yo voy a hablar de algunos aspectos de la resistencia transmitida y experiencia en Argentina, que probablemente sea de interés para todos en la región. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Y con este mapa lo que intento mostrarles son los países que, pintados en color bordó, la Organización Mundial de la Salud consideraba que habían hecho estudios de vigilancia de resistencia transmitida. Recuerden que cuando empezamos a hablar de esto a principios del siglo XXI, hablamos de resistencia primaria, después se pasó a llamar resistencia transmitida, y entre esos ven México, Colombia, Brasil o Argentina, tenían estudios hechos según señala la Organización Mundial de la Salud. Y este es un ejemplo. Este estudio, el cual fue diseñado y dirigido por Emiliano Vicio cuando él no trabajaba en Merck, sino trabajaba en el Ministerio de la Salud de la Nación de Argentina, hicieron un estudio con la modalidad de muestreo que propone OMS. Fíjense, muchas regiones del país, de mi país Argentina, acá lo ven en Colorado, pero además las muestras no eran iguales, por supuesto. En la ciudad de Buenos Aires, donde vive más de un tercio de la población, había muchas más muestras que en ciudades más pequeñas del país. Fíjense que en ese momento la resistencia transmitida era del 13%, predominando, como recién nos mostraba Alejandro Afani, la resistencia a no nucleosídicos, como ven en el gráfico de vuestra derecha, siéndolo acá 103N la primera, seguida por la 190A, 101E, todas mutaciones que confieren resistencias a los no nucleosídicos. Estos resultados llevaron a conclusiones como esta, que en Argentina, como en la mayoría de los países que probablemente ustedes viven en ese momento, no se podía iniciar tratamiento con efavirenz, dado que el nivel de resistencia transmitida superaba el 10%. Por esta situación, sumado a la toxicidad del efavirenz, realmente el uso de no nucleósidos decayó marcadamente. Pero ante la presión de doravirina, un no nucleósido con características que ya el doctor Afani señaló, diferente, con mayor barrera genética, pero además con un perfil de resistencia muy diferente, que se ve afectado por mutaciones distintas que las que recién vimos, fue que ideamos con un grupo de investigadores argentinos, entre ellos la doctora Isabel Cassetti, Diego Cecchini, que está en la sala, Agustina Fiori y otros, hacer este estudio en el cual tuvimos un gran de MSD. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos un lustro que fue desde 2017 hasta 2021. Es un estudio de corte transversal retrospectivo de muestras de genotipos basales, todos pacientes naïf de tratamiento. No podían haber recibido ni PrEP, ni antirretrovirales para prevenir la transmisión vertical, ni profilaxis posexposición por ninguna causa. Y los estudios habían sido pedidos como parte del estándar de cuidado. Fue hecho en 2 centros de la Ciudad de Buenos Aires, Heliosalud, que dirige Isabel, y en el Centro Estambuliano, en el cual juntos trabajamos. Y fíjense, lo que hicimos fue
tomar esos test de resistencias y analizarlos siguiendo lo que ustedes ven acá, cuáles son las mutaciones conocidas que confieren resistencia a doravirina. Ya lo señaló Alejandro, pero para recalcarlo, la 106 con la sustitución AOM, 188L, 230L y la 190 con la sustitución EOS. El resto ya requieren combinaciones. Fíjense que por ahí ven la K103N, pero tiene que ser con otras. K103N no confiere resistencia cuando está aislado y este es un dato relevante. Además de esto, lo que hicimos luego de tener las mutaciones, es decir, el genotipo, fue pasarlo por dos algoritmos que nos infieren cuál es el nivel de actividad. Uno es el ANRS francés y el otro el Stanford. Logramos obtener 1.667 muestras en estos dos centros. Los dos centros trabajan con el mismo laboratorio. En realidad todo se había hecho en el mismo laboratorio. Mayoritariamente hombres, casi todos los casos de transmisión sexual. 75% de ellos estaban asintomáticos en el momento en que se les hizo este test y el 10% aproximadamente tenían lo que consideramos infección de reciente diagnóstico, es decir, 6 meses o menos. Y fíjense que el nivel de resistencia en el estudio de Emiliano Viso, la resistencia había sido 13% y en esto obtuvimos 12.1% de las cepas que tenían alguna mutación asociada a resistencia. Es interesante porque cuando comenzaba el siglo XXI, para hacerlo un poquito así medio cinematográfico, hubo una gran preocupación por la resistencia transmitida y se imaginaba que podía ser algo así como las BLE o las carbapenemasas en los bacilos gram negativos. Y fíjense que no es así, vemos que el nivel se mantiene estable y también lo mostró previamente Alejandro en algunos estudios. Hay una sinfín de razones, entre ellos drogas de más alta barrera genética y de mejor tolerancia que nos llevan también a mayor adherencia. De ese 12.1%, como ven en la parte superior, en la parte verde, el 10% eran mutaciones asociadas a los no nucleósidos y aquí el análisis en particular de las mutaciones a doravirina. Fíjense, en función de la definición que hicimos en la slide previa, vemos que solo el 1.37% de estas 1.667 muestras tenían mutaciones que generaban resistencia, siendo la más prevalente la 188L, solo un caso de 106M y un caso de 190S. El resto fueran combinaciones. Y del otro lado, menos de un 1% de algunas mutaciones que podrían tener algún impacto menor en generar resistencia. Cuando con estas mutaciones analizábamos los algoritmos que todos conocemos, bases de datos que están disponibles, si usamos el algoritmo francés del ANRS, fíjense que el 98.3% es la sensibilidad que predecía. Más abajo ven qué pasa si usamos el algoritmo de Stanford. Y lo que sucede es que el algoritmo de Stanford considera que la 190I, que no es esta, fíjense, la 106I, tiene algún impacto en la resistencia. Y esto no hay acuerdo, y en los próximos 3 o 4 slides les voy a mostrar por qué no corresponde considerar que la 106I está asociado a altos niveles de resistencia. Este es un estudio europeo, es un consorcio llamado MEDITRES, en el cual más de 2.700 muestras de test genotípicos fueron analizados. Fíjense, en este gráfico vemos que cuando estaba presente la 106I, casi todas las muestras estaban por debajo del punto de corte de sensibilidad a la doravirina, que es de 3. Solo 3 muestras por arriba, y un dato interesante para Latinoamérica, ninguna de ellas era subtipo B. Si lo vemos en este mutagénesis, que es como generar artificialmente las mutaciones, vemos que la presencia de 106I invariablemente se asociaba a un cutoff por debajo de 3. Sin embargo, la 106A, la 106M o la 188L, estas sí confieren resistencia, aumentaban claramente el cutoff. Estudio hecho en 5 países europeos. Estas 1.400 muestras, 4.000 muestras, provienen de los Estados Unidos, y fíjense que haciendo el mismo análisis, ¿qué impacto tenía la 106I en generar resistencia? En este análisis aumentaba el cutoff a 1.3, de 3 para abajo es sensible, y en este 0.8. Otra evidencia que muestra el no impacto de la 106I, que se confirma en los 2 estudios pivotales que permitieron la aprobación de doravirina, el Drive Forward y el Drive Ahead.
uno versus efavirenz, el otro versus ritonavir, y lo que se vio, que en las pacientes que recibieron doravirina y tenían esta mutación, la posibilidad de lograr el éxito virológico fue comparable a aquellos que no lo tenían. Y finalmente, este estudio de Guerrero Beltrán, en el cual analizaron mutaciones en más de 600 muestras. Fíjense, frecuencia alta de K103N, de 138A y también la 106I. Aquí se vio con bastante frecuencia. Y miren la diferencia, cuando pasan por el algoritmo de la NRS, el de la IAS, el RIS, más del 99% de actividad, cuando se tiene en cuenta esta mutación que ya vimos recién, 3 estudios que muestran evidencia que no impacto aumenta la resistencia. Lo cual estos son datos relevantes, son de Argentina, pero muestran que doravirina tiene un alto nivel de actividad sobre las cepas salvajes. Vimos en la presentación de Alejandro Afani y en la mía que hay mutaciones como la K103N, la 138K, la 181C, 190A, que son frecuentemente detectadas, pero no confieren resistencia a doravirina. Argentina es un país muy politizado, probablemente la mayoría de los países latinoamericanos están politizados, y es común que en nuestro país nosotros digamos que el nuevo gobierno siempre carga con la pesada herencia. No me refiero al que cambió en la Argentina este domingo, siempre decimos carga con la pesada herencia. Yo diría que doravirina no debería cargar con la pesada herencia de la resistencia a los nucleósidos porque su perfil de resistencia claramente es diferente. La mutación 106I, que es un poco más frecuentemente aislado, ella no confiere resistencia, y lo que vimos en el estudio es que los niveles de resistencia están por debajo del 2%, lo cual tiene un impacto clínico diario. La no necesidad de hacer test de resistencias basales para evaluar resistencia transmitida antes del inicio del tratamiento antirretroviral. Con esto la dejo a Isabel y agradezco su atención. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Emiliano Vicio, por la presentación. Emiliano, saben que lo quiero mucho y lo admiro mucho también. Muchas gracias, Griselda Hernández, por la invitación y a todo el equipo de Merck. Y bueno, es un placer estar con mis amigos compartiendo esta mesa. Este es mi conflicto de interés. Este es el primer paciente, es un hombre de 38 años de edad, HIV positivo desde enero del 2015 en el contexto de un test positivo de su pareja. En el momento del diagnóstico, el CD4-558, carga viral 7.590 copias, inició tratamiento en ese momento con TDF-FTC efavirenz en otro hospital. No tiene test de resistencia basal, ingresa a Helios unos meses después, en el 2015, de profesión actor, preocupado por su cuerpo, no fuma ni consume droga y como antecedentes de importancia ninguno para destacar. En su evolución hasta la actualidad tuvo 3 episodios de sífilis tratadas y curadas, y como dato para destacar, en el laboratorio, desde el 2022 al 2023, tiene un aumento del colesterol total, como lo ven acá, a predominio del LDL y también un aumento de los triglicéridos. Esta es la evolución, siempre no detectable. Esto es lo que nos muestra la historia clínica nuestra en Helios, en gráficos, y el CD4 en aumento. Cada vez quedan menos pacientes que estén tomando TDF-FTC efavirenz en un comprimido, porque los hemos ido cambiando a todos, pero este paciente continuaba. A su doctora de Helios no le refería, pero sí le refería al farmacéutico nuestro y a la enfermera que cada tanto tenía episodios de somnolencia, sueños vívidos ocasionales, sobre todo cuando tomaba otras medicaciones psicotrópicas. A veces en estas circunstancias no tomaba su medicación antirretroviral. Y ahí pudimos registrar que sus retiros eran muy irregulares, ¿no? Entonces esto es para destacar retiros irregulares, la hiperlipemia y esta cuestión en sistema nervioso central. Así nos informa la historia clínica nuestra, donde lo rosa nos dice que el paciente no fue a retirar la medicación.
Bueno, dicho todo esto, puesto entonces en este escenario de la supresión virológica y con estas características, su doctora le recomienda dieta, ejercicio y plantea el cambio de tratamiento, ¿no? Particularmente por estos retiros irregulares y esa asociación que les contaba. Y entonces propone el cambio a TDF, 3-TC-doravirina en un comprimido y así es. Solo para ponernos en contexto, este estudio que no encaja con el paciente nuestro, que es switch, pero solo para recordar, este es el inicio de tratamiento, el Drive-Vegeda, 96 semanas, ya lo comentaron Alejandro y Gustavo de qué se trata la comparación, pero se ve el perfil lipídico y se ve el descenso que tiene con doravirina el LDL, fundamentalmente los no HDL y los triglicéridos. Eso lo recordamos. Muy bien. También recordamos el impacto en el sistema nervioso central de doravirina, que es mucho menor que el efavirenz, y claramente ustedes los ven acá con las alteraciones en el sueño, los mareos en el sensorio y estas otras manifestaciones. Ahora sí, este estudio encaja en nuestro paciente, que es el Drive Shift, Alejandro ya se refirió a él, es el switch a doravirina versus continuar el tratamiento. Quiero destacar acá que los pacientes que venían suprimidos virológicamente venían recibiendo 2 NRTI más un IP, que lo ven ahí, más INSTI, y el otro grupo eran no nucleócidos. Unos cambian rápidamente a TDF-3-TC doravirina, se hace el primer análisis a las 24 semanas, 48 y finalmente 144. Unos cambian rápido y otros cambian demorado. La eficacia virológica, la ven acá, fue excelente a las 144 semanas. Alejandro ya lo mencionó, no hubo resistencia en aquellos que cumplieron los criterios de fallo virológico, no hubo resistencia a la doravirina, pero donde quiero enfocar la atención es en esta situación, tanto en los que cambiaron rápidamente como en los que cambiaron en forma más tardía, el perfil lipídico, ¿no? Cómo baja el colesterol, baja el LDL, y todos los otros parámetros. Los triglicéridos, como ustedes ven acá, tanto en la semana 24 como 144, es decir, que ese beneficio se mantiene. Aprendimos que el HIV tiene impacto por sí mismo en el sistema nervioso central por distintos mecanismos, pero aprendimos también que las drogas antirretrovirales pueden ser tóxicas directamente por distintos mecanismos, ¿no? Fíjense lo que ocurre acá en los grupos, ¿no? Sobre todo en el impacto en la toxicidad mitocondrial de los nucleócidos análogos, sobre todo no nucleócidos, y los otros grupos menos. Y también la mayoría de estos trastornos se ven en pacientes que han tenido alteraciones psiquiátricas previas. Con respecto a los inhibidores de integrasa, que son drogas de una excelente eficacia y seguridad que todos conocemos, pueden tener manifestaciones neuropsiquiátricas. Son poco frecuentes, pero las hay. Y ustedes van a leer trabajos de vida real que el porcentaje de discontinuación por este impacto neuropsiquiátrico puede llegar al 10%. En este estudio 5.6%, menos el elvitegravir, raltegravir y vititegravir. O sea que hay que tenerlo en cuenta. Esa fue una de las razones por qué no cambiamos entonces a las integrasas. Este es un estudio de vida real presentado por Ljunggren, Rostrup en EACTS, donde incluye pacientes suprimidos, 192 pacientes suprimidos virológicamente con distintos tratamientos que ahora les voy a contar. Las principales comorbilidades están ahí: hipertensión arterial, trastornos psiquiátricos y trastornos del metabolismo de los lípidos. ¿De dónde venían esos pacientes? La gran mayoría de un INSTI, dolutegravir o vititegravir, después no nucleócido y por último inhibidor de proteasa. ¿Por qué cambiaron esos pacientes? Cambiaron por un problema de peso, por un problema de simplificación, bueno, para simplificar en realidad, o por alteraciones en el sistema nervioso central. La eficacia virológica al año, el estudio está seguido a los 12 meses, se mantuvo y fue muy buena. Y fíjense los cambios en LDL, tanto en el mes 6 como 12,
Acá dice pacientes que hicieron el switch a TDF, 3-TC-doravirina, que fueron el 90%. El otro 10% fue doravirina con rilpivirina. Y finalmente les quiero mostrar acá en el peso, en el mes 12, de estos pacientes bajaron de peso menos de 1 kilo, 0,9, independientemente de la razón del switch. Así que concluyen los autores que la eficacia virológica se mantuvo y que realmente en esta población con comorbilidades fue algo muy satisfactorio en este estudio de vida real. El segundo paciente, salimos del escenario de switch y vamos al escenario de inicio de tratamiento. Es un hombre de 45 años de edad, diagnóstico ahora, reciente, bien reciente. Es paciente de la doctora Fernanda Rombini de nuestro grupo. Él es diabético, recibe sitagliptina y metformina, es fumador de 20 cigarrillos por día. Antes de seguir, me acordé que si quieren hacer un comentario del paciente anterior o quieren que siga con este y después lo hacemos. ¿Sigo con este? ¿Sí? Listo. Pero están concentrados, ¿no? Muy bien. Por las dudas lo chequeo, por las dudas lo chequeo. Yo estoy mirando los que están mirando Instagram, vos no te preocupes, Isabel. Muy bien, muy bien. Este paciente 45... Bloqueen la señal en la... 45 años de edad, diagnóstico reciente, les contaba, bueno, recibe sitagliptina y metformina, fumador, 20 cigarrillos por día durante 10 años. Estos son los parámetros iniciales, CD4 lo ven ahí, carga viral 64.000 copias. Bueno, nada para destacar excepto que tenía una glucemia un poco elevada, como les contaba, que estaba en tratamiento. El perfil de lípidos está bien, el índice de masa corporal 21 y el resto de laboratorios normales. Una VDRL de 512, como ven, nuestros pacientes les gustan salir un poco de noche, de día, así las VDRL están muy frecuentemente, pero es así, es vida real. Conversamos con el paciente por distintas opciones de inicio de tratamiento. Finalmente decidimos TDF 3-TC-doravirina, que empezó la semana pasada. No le pedimos test de resistencia en función de lo que nos comentaron nuestros compañeros, Alejandro y Gustavo. Diego Cecchini, que está acá, lo presentó en IAS. Fue una idea original de Gustavo y entonces el resto del grupo trabajó. Agustina está por ahí también, que colaboró. En fin, todos trabajando para esto. Y entonces, como es inicio, Drive Forward y Drive Ahead, ya lo comentó Alejandro, a las 192 semanas se documentó claramente la eficacia virológica. Y lo que quería señalarles es que, bueno, a los 4 años el porcentaje de discontinuación por eventos adversos fue alrededor del 2%, y fíjense el peso, ¿no? El peso a los 4 años, realmente muy poco impacto, 2 kilos en ese tiempo. El otro comentario que quiero hacer con este caso es el tema de las interacciones. Y como ven ustedes, doravirina es una droga que tiene pocas interacciones en realidad, y la cuestión con este paciente, su doctora prefirió no empezar con dolutegravir por la interacción que tiene con metformina. No es que esté contraindicada, ¿no? Ahí ustedes ven el área debajo de la curva sube un 79% a la metformina y la Cmax un 66%, pero hay pacientes que realmente no queremos, nosotros decimos empastar la cancha, no queremos hacerlo más limpio todo. Se podía dar, pero preferimos no darlo. Y finalmente, el tercer paciente es el primero switch, el segundo inicio, y este es un switch también, pero con otro problema. Tiene 54 años, es paciente mío, HIV positivo, septiembre del 2014, en el contexto de una enfermedad avanzada, 82 CD4, esa es la carga viral, fumador de 60 cigarrillos por día, serologías como ven ahí, todas negativas, recibió vacunas, inició en ese momento TDF, FTC, atazanarrito, que era lo que usábamos en un momento. Desde el 2015-2016, carga viral, bueno, siempre carga viral no detectable,
un poco de aumento de triglicéridos y colesterol total, bastante bien diría, con sus bilirrubinas que todos recuerdan, aumentadas a premio indirecta. En el 2015 él deja de fumar, lo digo por el aumento de peso. Y en el 2017, por este tema de la hiperlipemia, la hiperbilirrubinemia, cambiamos el tratamiento a TDF, FTC, dolutegravir. Entonces a Tazanarrito y luego con Dolu, el TDF y FTC, y en el medio deja de fumar. Sigue con carga viral no detectable y él aumenta 8 kilos. No es que aumente 8 kilos con el dolutegravir, ya venía aumentando desde un poco antes, con aumento del perímetro abdominal, que ustedes lo ven acá. Mis compañeros me decían si le pedí un test de embarazo o qué, pero no. Le digo, no, ahí cuando repasamos. Bueno, recuerdan todos ustedes, no les voy a decir, pero tenemos que tener como médicos que hacemos mucha actividad asistencial todas estas cuestiones del aumento de peso y que tenemos que descartar. Pero busqué el ACTG 5202, Roberto, ¿te acordás de este estudio? Que comparaba el efavirenz con el atazanarrito, TDF-FTC, abacavir 3TC, donde se ve que la rama que contenía atazanarrito podía subir de peso, pero particularmente acumular la grasa, la grasa troncal y abdominal. Y todos conocen en el inicio de tratamiento el aumento de peso con los distintos esquemas como visualizamos acá, no hace falta que profundice en eso. El Advance, que ya lo conocen, todos los estudios de Paul Sachs, que ya lo conocen, donde queda demostrado que la asociación de TAF-FTC dolutegravir es la que puede producir más aumento de peso. Luego puede seguir los compuestos con Victegravir, y este aumento de peso se vio más en mujeres y mujeres de raza afroamericana y africana, y también en mujeres embarazadas. Cuando miramos el estudio con doravirina, realmente la ganancia de peso a las 96 semanas fue menor, es decir, una mediana de aumento de peso de 1.5 versus el efavirenz. Este paciente evolucionó muy bien, todos los estudios, como ven acá, dieron todos bien, ecodoppler de vasos carotídeos, no lo voy a mencionar a todos, densitometría normal, y en resumen fue un paciente que inició con TDF-FTC atazanarrito, cambia dolo, aumentó de peso y desde noviembre del 2020 hasta ahora está con doravirina, está muy bien, bajó de peso con dieta, ejercicio y el cambio de tratamiento. No podemos adjudicar que sea solo el cambio de tratamiento, pero indudablemente que eso algo suponemos que habrá favorecido. Conclusión de la presentación: doravirina es una droga de eficacia y seguridad demostrada en inicio y en el switch de tratamiento, en ensayos clínicos randomizados y de vida real. Tiene un perfil de lípido favorable, un mínimo efecto en el sistema nervioso central, poco impacto en la ganancia de peso, pocas interacciones, particular perfil de resistencia, como ya fue mencionado. Y siempre consideramos al elegir el tratamiento las características del paciente, sus comorbilidades, y pensamos que es una alternativa muy válida en nuestra región. Gracias Emiliano, Alejandro y Griselda por la ayuda a preparar esta presentación.